Can you hear me now? Okay. Hasta la semana pasada hemos visto 2 estudios acerca de cómo evangelizar a nuestros hijos. Y tal vez podemos preguntarnos, algunos los que no hemos visto todavía, que muchos de nosotros como creyentes y fieles a la palabra de Dios, a veces no podemos evangelizar a nuestros hijos como debe de ser, y lo hacemos en una manera errónea, Los errores comunes que hemos visto hasta el día de hoy han sido simplificar el evangelio, ¿sí? Esto nos puede llevar a que los hijos piensen que son salvos cuando no lo son, o desanimarlos a aquellos que realmente quieren y expresan un deseo genuino de seguir a Cristo. El segundo, obligar o imponer a nuestros hijos el cumplimiento del evangelio, sus principios, sus mandamientos, sus leyes, sus normas, ¿sí? Eso se lo tratamos de imponer, obligarlos. El número 3, asumir y asegurar que ya son salvos, que a lo mejor ya han sido regenerados. Y hemos puesto ejemplos cuando esto sucede, de que porque ya dieron una señal de buen hijo, los queremos bautizar luego, ¿sí? Entonces, cuando asumimos eso, no estamos bien, haciendo nosotros a los niños más vulnerables al evangelio de Jesucristo. También hemos hablado del evangelio que no solamente consiste en hablarlo, sino también en ejemplificarlo con la vida de uno mismo. De uno mismo. ¿Con qué? Con nuestro testimonio. ¿Sí? No con nuestros rollos que, ay, mi hijo, oh, hijo, aquí. No. ¿Sí? Con nuestro testimonio lleno de frutos del Espíritu. Ya sabemos cuáles son. Gálatas 5:22. No lo busquen, nada más estoy renombrando. ¿Okay? Dando nosotros un testimonio a nuestros hijos, vemos que este puede ser el mayor impacto, ¿sí?, en ellos, cuando los padres somos fieles, ¿sí?, en no solo proclamar el evangelio, sino también el vivir la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando vivimos la palabra de Dios, nuestros hijos van a ver ese cambio, ese arrepentimiento, esa manera de pensar que teníamos como viejo, cuando andábamos en el viejo hombre, ahora revestidos de un nuevo hombre, ¿verdad? También aconsejamos que aquel padre que es sabio, no en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios, será fiel al evangelio, siendo paciente, ¿sí?, persistente y teniendo cuidado en cada momento de la vida del hijo para aprovecharlo, ¿sí?, y cada oportunidad que se nos preste para enseñarles el evangelio. ¿Sí o no? Como padres fieles a la palabra, tenemos que ver cada momento, no momentos que no son adecuados. A veces, pues el niño a veces va a estar, oye, ya, ¿no? Y vamos a comer y estando, no. Bueno, continúo con el de hoy. Eso fue un resumen. El título:
subtítulos: proclamarles el Evangelio de Cristo en su totalidad. Esa es otra de las razones que tenemos que tener en mente, ¿sí?, para con nuestros hijos. El corazón del Evangelio es el mismo Evangelio, no hay otro. ¿Sí o no? Romanos 1:16, por favor, acompáñenme. Voy a tratar de irme despacio porque tenemos un invitado que no habla español. Entonces voy a tratar de irme despacio. Así es que I'm going to try to do it as slow as I can for those who speak Spanish. Romanos 1:16 dice: porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué? El Evangelio. ¿Sí? ¿A quién? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Sea chico, sea grande, chipote con sangre, ¿no? ¿Cómo decir? Entonces, si un niño o si un hijo de nosotros se va a arrepentir y creer en Jesucristo, esto sucederá solo por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Nada más. Nada más. Primera de Corintios, por favor, 1:18 al 25. Y vamos a ver cómo es que la palabra de Dios es locura para algunos. Para esos algunos son los que se pierden, ¿sí? Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. ¿A quiénes? A los que se salvan. Entonces hemos hablado de cómo nosotros queremos ocultar o diluir el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Para evangelizar a nuestros hijos, para no atemorizarlos, que no conozcan la verdadera justicia de Dios, ocultarles eso. Y nada más hablarles del Dios de amor. Sigo leyendo, 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, si todos aquellos que no han venido a Cristo, pues para ellos esto es locura. Esto es locura. Entonces, ¿cómo si nuestros hijos nos ven y dicen: pues es que mi papá está loco? Se la pasa orando, se la pasa hablándole a alguien que no ni siquiera ve. ¿Cómo? Y nosotros seguimos ocultándole el Evangelio, la verdad de Cristo, que Cristo dijo: por medio de esta palabra vamos a ser santificados. ¿Cómo? 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 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Ya vemos? Cómo nuestros hijos, tristemente, ellos pasan, ahorita están de vacaciones, pero los hijos pasan pues un buen tiempo en la escuela. ¿Qué es lo que aprenden? Sabiduría del mundo, sabiduría humana.
Yo por ahí he tenido 2, 3 que reencaminar o reivindicar a mi hijo en las cosas de la palabra del Señor, porque lo que le enseña el maestro pues totalmente son aberraciones que van en contra de la palabra de Dios. Sigo leyendo. ¿Dónde me quedé? Entonces el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es la predicación que le estás dando a tu hijo, a tu hija? ¿La que se diluye? Pues la mayoría de nuestros hijos fueron muy pequeños, nacieron, ¿sí? En esa edad de crecimiento, ¿a poco le dábamos 3 cuartos de agua y 1 cuarto de leche? ¿Cómo iba a crecer? Un niño débil, con arriesgándonos a que tenga enfermedades. ¿Sí o no? Es lo mismo. Es lo mismo. Si nosotros le damos a nuestros hijos la verdad diluida del Evangelio, es lo mismo. Lo estamos dejando raquíticos espiritualmente. Y peor aún, le damos junk, chatarra, lo que ven, lo que escuchan, todo de este mundo. Entonces dice ahí, para ellos es locura la predicación del Evangelio. Hermanos, hermanas, debemos de predicar el Evangelio tal y como es a nuestros hijos, sea chico, sea grande, sea mediano, sea fumador, sea lo que sea. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué tenemos que predicarles? El poder de Dios, la sabiduría de Dios. Hermanos, no ocultemos el verdadero mensaje a nuestros hijos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces entendemos realmente cuando el Evangelio de Jesucristo es predicado en su plenitud. Vemos que realmente tiene y tendrá el poder de Dios para convertir, para transformar, para traer, para salvar a todo aquel que ha sido llamado por Él y todo aquel que crea en Él. ¿Cuántos creen así? ¿Cuántos creen así? Veamos qué nos dice la palabra de Dios y que nos enseñe también acerca de la verdad sin diluirla. Volteémosle a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo 3. Pablo le está diciendo a Timoteo, dice acerca del Evangelio, acerca de estas verdades del Evangelio, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el videojuego, el PlayStation, la escuela, que es en Jesucristo. Y dice ahí las sagradas escrituras. Y vemos que le dicen a él,
Desde la niñez. ¿Se acuerdan su mamá y su abuela? Loida y su mamá Eunice, su madre. Desde niño le enseñaban. Ellas se encargaron de predicarle el Evangelio de Jesucristo. Las Sagradas Escrituras. Vayamos a Santiago, por favor. Santiago 1, 18. También el Espíritu Santo utiliza a Santiago para hablarnos acerca de esta verdad, de predicar la palabra. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, ahí está. ¿Qué más clara respuesta necesitamos para saber y entender que lo único que tenemos que hacer es hablar la palabra? Es hablarles la palabra. ¿Que lo quieres convencer tú de que lo que está haciendo está mal? Bueno, cuando tus hijos estén sometidos a ti todavía, pues bueno, podrás tal vez. Pero cuando ya tengan su edad suficiente para valerse por ellos mismos, ¿quién los va a convencer? Pues todos sabemos, el Espíritu Santo de Dios es el que se va a encargar de convencerlos de pecado. Él es, nadie más. Vemos que los niños realmente no se salvarán de otra manera que no sea por el Evangelio de Jesucristo, que no sea por la verdad predicada, por su inagotable plenitud que hay en ella. Entonces, por esta razón tenemos que estarles enseñando, tenemos que instruirlos, tenemos que hablarles de día y de noche, hermanos, para que de grandes no se aparten. No se aparten. ¿De qué? Del grandioso Evangelio de Jesucristo. Esa es la importancia, eso es lo que tenemos que hacer. El Evangelio tal y como es. La semana pasada, hace 2 semanas, leímos acerca del Salmo 17. Por ahí corríjame. ¿Cuándo les habíamos leído ese salmo a nuestros hijos? Donde dice: el Señor está airado todos los días contra el impío, todos los días de su vida. Y dice: prepárate, tiene preparadas sus saetas. Pues hermanos, hablemos la verdad de Jesucristo. Tenemos que enseñarles, mostrarles la necesidad del Salvador que es Jesucristo. Tenemos que dirigirlos a Jesucristo como el único ser que los puede salvar. El único. Porque no hay otro nombre dado aquí en la tierra o en alguien más que no sea Jesucristo, donde encontremos salvación. Ahora los padres debemos de resistir también la tentación de rebajar o ablandar las demandas del Evangelio. ¿Sí? No rebajar y no ablandar las demandas del Evangelio. Proclamar el Evangelio en su totalidad. Primera de Pedro, por favor, acompáñenme. Primera de Pedro 1:23. 23 al 25. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una pregunta:
Si nosotros vivimos apegados, permaneciendo en la vid, ¿sí? La palabra de Dios va a permanecer con nosotros siempre, ¿sí o no? Bueno, y dice ahí que ya no es una simiente incorruptible, ¿sí o no? Sigo leyendo. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa es la palabra que tenemos que hablar, ¿sí? No siendo nosotros corruptos y ablandar el mensaje del Evangelio. O no dejándonos, pues en México le decimos una mordida. ¿Cómo le llaman? Something under the table o algo, ¿no? ¿Cómo le dicen aquí? ¿No? Darle algo así por escondidas a alguien y pues eso es corrupción. ¿Sí? Entonces dice, ¿para qué? Para que ablandemos. Para no hablar la verdad de Jesucristo. Entonces ya no tenemos que ser corruptos. Rebajar las demandas del Evangelio, no. ¿Sí? Nosotros tenemos que enseñarle la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, y en especial también ellos, si no han sido salvos, ¿sí? De rendir su vida al señorío de Cristo. ¿Sí o no? A veces no es demasiado fácil, tal vez, para un niño entenderlo, ¿sí? Pero cualquier niño que sea lo suficiente mayor para entender lo básico del Evangelio, entonces será capaz también de confiar plenamente en Jesucristo. Si por lo menos entiende lo básico del Evangelio, de que él es un pecador y que necesita de Jesucristo, ¿sí? Eso lo llevará a que entienda y a confiar plenamente en él. Y ahí es cuando puede venir un arrepentimiento puro, sincero y genuino. A esa edad. ¿Qué edad será? A lo mejor hay niños que a los 9 ya están despiertos. Ahorita están despiertos, pero para la malicia, para los juegos, ¿verdad? Para las cosas así. Pero pues le decimos, a ver, apréndete 2, 3 versículos. Lo digo por mis hijos. Yo no sé, los de ustedes. A mí me cuesta. Me cuesta. Otra clave también es la actitud que tengamos hacia con nuestros hijos. Tienen que ser llenos del Espíritu, con humildad, con paciencia, con fidelidad, con persistencia también. ¿Sí? Y estas tienen que ser, Romanos, no lo busquen. Yo lo voy a leer, Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿sí? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que las cosas que se han escrito aquí, dice, ¿fueron para qué? Para nuestra enseñanza. Entonces, ¿qué le voy a enseñar a mis hijos si yo no aprendo nada? Si yo no leo, ¿qué les voy a enseñar? Dice ahí, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, yo mi esperanza la tengo, de que mis hijos un día se van a arrepentir. Por mí fuera ya, pues ahorita, a ver, hijos, vengan, ya arrepiéntanse, ándale. Si no les doy un pues caso, ¿no? Todas las cosas que acabo de mencionar, repito, las actitudes que tenemos que tener hacia nosotros enseñar el Evangelio, ¿sí? Tenemos que estar primeramente llenos del Espíritu y de la palabra de Dios,
como leímos ahí, las escrituras, ¿sí? En segunda de Timoteo, ¿sí? Te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación. Para la salvación. Ahora, yo nada más tengo un paréntesis. Una persona que no tiene conocimientos, ¿cómo se le llama? Una persona ignorante, ¿no? Ahora, una persona sin sabiduría se le considera un necio, ¿sí? Bueno, la Biblia habla de la necedad, ¿sí? Y que la necedad recibirá juicio. Vayamos a Mateo 12, por favor. Mateo 12, 36. Mateo 12, 36 dice: está hablando Jesús y dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así es que si las palabras que damos no son palabras sabias, ¿sí? Podemos ser condenados. Cada palabra que sale de nuestra boca, ¿sí? Por eso es importante tener el temor de Dios, ya que, como hemos visto también anteriormente, Santiago nos reconforta, nos habla y nos dice acerca de la sabiduría, ¿no? Nos habla y nos dice, Santiago 1:5, dice: el que no tiene sabiduría, dice, pídala. Vayamos allá a Santiago, por favor, Santiago 1:5, no me recuerdo. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo dice? Un poquito. Abundantemente. Está hablando de, es una cosa en abundancia, ¿sí? Y dice luego ahí, sin reproche. Dice, y le será dada. El día de hoy le hemos pedido sabiduría a Dios. A lo mejor le hemos pedido otras cosas, ¿no? Pero sabiduría. Sabiduría. Por eso hice paréntesis. Una persona sin conocimientos es un ignorante, pero una persona sin sabiduría es un necio. Es un necio, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que nosotros primero llenarnos de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Para después dar un buen mensaje, darles una buena predicación, ¿sí? Bueno, pues ya si se quieren poner corbatita y ponerlos ahí sentaditos a los niños, pues lo pueden hacer, ¿por qué no? ¿Verdad? Para que digan, bueno. Otra clave es ser claro y minucioso, ¿sí? Detallado. Hay que hablarle del Evangelio a nuestros hijos detalladamente, ¿sí? Ahora, los padres cristianos, estoy hablando, ¿sí? Tenemos tiempo y tenemos oportunidades para explicar, ilustrar, ¿sí? Las verdades del Evangelio a nuestros hijos, ¿sí o no? Tenemos que clarificarles también, tenemos que repasar. También a veces hay aspectos difíciles de entender y nosotros mismos nos quedamos, ¿qué? ¿Cómo? ¿3? ¿1? ¿Ah? A veces no entendemos el libre albedrío. Mira, mijo, pues tú. Pero, repito,
Si damos, la mayoría de aquí estuvimos el lunes, ¿cierto? El martes, ¿sí? Ahí, pues, dando una herramienta para poder interpretar, ¿sí?, la palabra de Dios, que es el estudio de la hermenéutica. Pues bueno, ahorita en el internet hay muchas herramientas gratis, ¿sí? Algunas también son costosas, algunas son muy costosas, ¿sí? Pero las que son gratis son esenciales para nosotros poder interpretar la Biblia como es. No a nuestro albedrío, no a nuestra imaginación, menos, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar nosotros también cada momento para con nuestros hijos, ¿sí? Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué nos está hablando aquí? Que aprovechemos el tiempo, no cuando se está levantando, a ver, mijo, ya estamos, ¿no? O sea, y cuando se va a dormir, a ver, mijo, antes de que te duermas, a ver, despierta, ya el niño está ahí caído, pero te tengo que leer, dice ahí de día y de noche. No. Es una forma de hablar, ¿sí? Una expresión que tenemos que hacerlo, aprovechando el tiempo, ¿no? Una clave, y es la más esencial, es el que ellos aprendan a amar a Dios, a obedecer a Dios. Y esto lo podemos ver ahí en Deuteronomio 6:6, ¿sí? Que dice que yo te mando hoy y estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Es simple y claro lo que estamos viendo aquí, que tenemos que poner sobre nuestro corazón las cosas de Dios, la palabra de Dios. Si nosotros queremos que nuestros hijos sigan a Dios, pues, ¿qué les tenemos que enseñar? Las cosas de Dios, ¿sí? Tenemos que enseñarles a que hagan una dependencia total de Dios, que sea con diligencia, que aprendan a ver a Dios en todos los aspectos de su vida, ¿sí? Como el único, como depender en su totalidad de Él, ¿sí? No solo en momentos de tristeza o de soledad o de angustia o de necesidad, no, en todo momento, en enfermedad, tenemos que también darle a Dios gloria y alabanza, ¿no? En momentos de alegría, también cantando himnos, ¿no? Tenemos que enseñarles a Cristo crucificado, tal y como es. Tal y como es. Esa responsabilidad se encuentra en nosotros, como padres, disciplinarlos, corregirlos, ¿sí? Mostrarles, ¿sí? A veces nosotros los padres explicamos el Evangelio y exhortamos a nuestros hijos a responder al Evangelio, sí, pero sin enfatizar las verdades, ¿sí? Como habíamos hablado anteriormente, pues mijo, pues ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? ¿Sí? Ahí viene la oración del pecador. ¿Qué? Bueno, repite después de mí. Y ahí está el niño, que no sabe ni lo que está diciendo, ¿no? Repitiendo ahí lo que dice Romanos 10. No, si dijeres con mi... Pues mira, Dios mío, y tengo que perdonar mis pecados. Ya está el papá. Dilo. No.
Nosotros como padres tenemos que resaltar el sentido de urgencia en el corazón de cada niño, la necesidad que necesitamos en Cristo. Y eso tiene que ser todos los días, no nada más, bueno, pues ya mi hijo ya nació de nuevo, bueno, pues eres algo, high five. No, hermanos, hemos hablado, como Pablo le decía también, yo he peleado la buena batalla. O sea, pues, sentado, imagínense Pablo sentado, peleando la buena batalla. Ahí está mi corona, ya está, ya la veo. No, hermanos, no. Tenemos que darles ese sentido de urgencia, poniendo énfasis donde se tiene que poner, en el pecado, en la justificación, en cómo vivir una vida agradable a Dios, que dice sin santidad nadie verá a Dios. Solamente así, instruyendo a nuestros hijos en nuestros momentos oportunos, podremos ver algún día esos frutos, ¿sí? Esos indicios de que cuando pues empiezan a dar ya los niños, como que ya se empiezan a arrepentir y ya, no, sí papá, ya ves, eso es lo que hacía con mis amigos allá, que pues nada más se la pasaban haciendo así, ¿no? Y pues ya no, como que siento que ya no es para mí. Entonces dice uno, órale, pues uno ni le dijo nada, ¿no? Y empiezan ya ellos mismos. Ahora también como padres, a veces nos preguntamos, pues, ¿qué temas le podemos enseñar a nuestros hijos? ¿Sí o no? ¿Cuántos se han preguntado? Oye, pues, ¿qué le enseño a mis hijos? ¿Qué le enseño? ¿Cómo se los enseño? Si vamos a una biblioteca, vemos que poseen una cantidad de libros para todas las cosas. En la biblioteca ahí está todo listo para enseñar a nosotros y a nuestros hijos, obviamente, pues métodos de instrucción para adquirir mejor vida en un deporte, ¿sí? Para bajar de peso, ¿sí? Para enseñar administración, ¿sí? Libros de situaciones financieras, cómo hacerle así, tienes deudas, cómo pagar tus deudas y convertir esas deudas en ganancias, ¿sí? Podemos ver novelas, podemos ver recetarios, libros de ficción, una cantidad de cosas, ¿sí? Pero ¿qué libro hay? ¿O cuál libro hay que tanto lo instruya a él y también al mismo tiempo a mí en justicia? ¿Qué libro hay? Y sobre esta pregunta surge otra pregunta. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? Muchas veces nosotros estamos a veces como los del mundo, como los de afuera, pues dándole a los hijos, enseñándolos a los hijos, preparando a los hijos, ¿sí? E inclusive pagando altas cuotas para unas escuelas, ¿sí? Universidad, colegios, la mejor secundaria, pagándoles, ¿sí? Para que al final su alma se pierda. Y lo más triste, en el infierno. En el infierno. Yo les platicaba hace tiempo, me fueron a ofrecer un plan de estudio para nuestros hijos y todo muy bien. Sí, muy bien. El Señor me dice, no, pues mira, así lo hemos tomado varios de nosotros. El Señor ya tiene pues dos hijos ya grandes, de hecho una ya se graduó, es doctora, y me dice, no, y ahorita el otro, el que ya también está por graduarse, por haber hecho ese plan, dice, todo de ahí salió.
Yo le dije, mijo, no te preocupes, la carrera que tú quieras, ahí está el dinero. Y el niño se motivó, y lo está haciendo, ya creo que se va a graduar en estos tiempos, ¿no? 2 tiempos, no sé. Entonces, yo le dije al Señor, no, sí. Le digo, pero mire, yo ahorita quiero enseñarle a mis hijos, ¿sí?, a que aprendan a tener temor de Dios. ¿De qué sirve que vayan a la mejor escuela? ¿De qué sirve que mi hijo sea el mayor de Toronto si se va a ir al infierno? ¿De qué? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué? Y lo más triste va a ser cuando estemos allá arriba y que venga tu hijo o tu hija y le diga, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Y tú? Tenemos que encaminar a nuestros hijos a las cosas de Dios, no a las cosas del mundo. Tenemos que enseñarles todo el Evangelio, ya que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Ahora no digo que está mal mandar a nuestros hijos, ¿sí?, a una buena escuela, o que vayan a una buena universidad. No. Lo único que estoy diciendo es que no lo hagamos como los de afuera. Que primero les enseñemos el temor a Dios. Que primero vengan y necesiten y busquen, aprendan a buscar de Dios en todas las situaciones. Yo le decía la semana pasada a un adolescente, le decía, no te olvides lo que vayas a estudiar. Ella quiere estudiar doctora en medicina. No te olvides. Y si Dios te puede dar la sabiduría, pero nunca te olvides de darle la gloria a Dios. Nunca. Sea como sea. Así vayas a tener un consultorio, así vayas a estar donde Dios te vaya a poner. Nunca te olvides de darle la gloria a Dios. Y que hagas primero las cosas conforme a su voluntad y su palabra. No porque te vayas a afanar a querer hacer la mejor doctora, vayas a descuidar alguna familia que te vaya a dar. Entonces, tenemos que predicarle el Evangelio a nuestros hijos tal y como es. Repito, no como los de afuera lo hacen. No les predican en ningún momento el Evangelio. No les dicen que primero tienen que buscar las cosas del reino. No les dicen que Él es fiel y que Él es poderoso para darnos todas las cosas según sea su voluntad. No les dicen los de afuera. Por eso busquemos y enseñemos a nuestros hijos que primeramente busquen las cosas del reino. Ya vamos a acabar. ¿Por dónde puedo comenzar para evangelizar a mis hijos? Bueno, pues les voy a dar un ejemplo de dónde empezar, ¿sí? Y podemos hacerlo pues desde el principio. Podemos comenzar hablándoles de Dios. Pues yo creo que ya con eso tenemos toda la eternidad, ¿no? Podemos hablarles de la creación, la caída del hombre, el pecado que mora en nosotros, la necesidad que todo el mundo necesita de Dios, la salvación que hay en Jesucristo y que esa salvación es dada por gracia. Enseñarles que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hablarles de su muerte,
qué representa, qué es la resurrección y lo que estamos viendo ahorita los domingos, la segunda venida. Y todo esto está ¿en dónde? ¿En el libro vaquero? ¿En la revista Cosmopolitan? Todo esto está en la Biblia, hermanos. ¿Sí? Hay una gran cantidad de información que hay en ella. No la podremos y no la vamos a encontrar en ningún otro lado. Si nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, esta nos llevará a ese proceso que todos necesitamos llevar de santificación, ya que Dios se revela así Él mismo en su palabra. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todas estas palabras que tú nos das, Señor. Por todo este tiempo que tú nos has dado. Por las familias, por nuestros hijos, nuestras hijas. Por todo lo que tú nos das, Señor. Por cada bendición que tú nos das todos los días. Y cada día, Señor. Y cada día, Señor, tu misericordia es nueva, es fresca. Es pura, Señor. Tu misericordia es eterna también, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Porque tú nos vas dirigiendo, nos vas enseñando conforme a tu palabra, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que tú, Señor, nos vayas dando fortaleza, nos vayas dando sabiduría, que nos llenes de sabiduría, Señor, para hablar tu palabra, para predicar tu evangelio tal y como es, Señor, no ocultando, no diluyendo, no escondiendo alguna verdad, Señor, sino dirigiendo a nuestros hijos hacia ti con tu palabra, con el evangelio de Jesucristo. Por eso, Señor, te pedimos que nos des instrucción para que podamos instruir a nuestros hijos en el evangelio de tus inescrutables riquezas, Señor, que hay en ti, en Cristo Jesús. Por eso, mi Dios, queremos darte gracias, Padre mío, esta tarde. Y te doy gracias por cada uno de los hermanos que están aquí y por aquellos que no pudieron llegar, Señor, por algún contratiempo, por algún compromiso. Te pido que tú también, Señor, los bendigas y les hagas llevar, Señor, esta palabra, Señor, este mensaje, para que podamos entender, Señor, y vivir tal y como tú pides, Señor, tal y como tu palabra lo dice. Dándote gracias a ti, Señor, por todas las cosas, por tu hermosa palabra, por tu evangelio, por tu verdad, por la cual tú nos das vida. Tú nos das, Señor, todos los días. Te damos gracias a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús. Amén.